hermanos, nosotros sabemos que estamos en época de Navidad. Vemos las luces, tanto las guirnaldas, arbolitos de Navidad, y sabemos que se cambia de una vez el estilo de música que se toca para esta época. El mundo canta Llegó Juanita, nosotros los cristianos cantamos Al mundo paz. Dos cosas muy diferentes, ¿verdad que sí? Pero hay cosas que se cantan para esta época, hay cosas que se hacen para esta época. Y aunque la Navidad realmente no tiene un origen bíblico, es un invento humano, pero de una manera u otra nosotros celebramos la Navidad, nos hemos envuelto en eso. Tristemente, algunos cristianos han caído en el gancho de mezclar lo que es la Navidad, que alguien la inventó para recordar un nacimiento, porque eso es lo que significa Navidad, el nacimiento del niño Dios, como dice la gente. Pero hay gente que lo ha mezclado con Papá Noel. Papá Noel y Navidad, el nacimiento de Cristo, no tienen nada que ver una cosa con otra. De hecho, Papá Noel tiene una procedencia, si ustedes notan, Papá Noel tiene características como de Dios, porque es omnisciente. Él sabe los niños que se portan bien y mal. Es omnipresente, porque para regar todos los juguetes en una noche hay que ser omnipresente. Ustedes ven las características de Dios que le dan a Papá Noel. Él no existe. Ahora, el que nació y no fue para esta fecha, nadie sabe en qué fecha nació el Señor Jesús, pero el que nació no fue Santa Claus, no fue San Nicolás ni Papá Noel, como le quieran llamar. Así que no mezclemos los cristianos que se ponen su gorro rojo y Doña Merry Christmas no tiene nada que ver con la Navidad tampoco. Dicen que Merry Christmas es la esposa de Santa Claus. Pero Christmas es una misa que se hace a la medianoche, por eso tiene Merry Christmas. Tampoco tiene que ver con el nacimiento de Jesús. Pero en esta noche, hermanos, yo quiero hacer una mezcla, y de hecho esta predicación no es mía. Este es un devocional que estuve llevando a cabo, es creado por un señor de nombre Eric Sellerier. Yo no puedo apropiarme de la predicación de otro, pero para mí fue de bendición llevar a cabo estas meditaciones de toda una semana. Así que esta noche quise compartirla con ustedes, pero reducida, para que también nosotros saquemos alguna bendición de estas cosas. Es para los hermanos, para cristianos. Ahora, si alguien es tocado por el Señor para que entregue su vida al Señor, ya esa es obra del Señor en su soberanía, pero realmente estas son verdades que nosotros debemos recordar en esta época para que, si vamos a celebrar la Navidad, lo hagamos por las razones correctas, con la intención correcta y el espíritu correcto. Lo primero que nosotros debemos recordar para esta época es que no estamos solos. Ese niño que nació, que ya no es un niño, está sentado a la derecha del Padre allá en los cielos después de haber ascendido. Ya Él es un hombre, no es un niño, es Dios hecho hombre. Pero ese niño que nació tiene un nombre que nos indica que nosotros los cristianos nunca debemos sentirnos solos. De hecho, para mí la Navidad ya es un periodo de mucha nostalgia, porque yo lo celebraba con gente muy amada que ha partido a la presencia del Señor. Incluso ya el felicitar para Año Nuevo es un problema para mí, porque siempre recuerdo gente que felicitaba para esa época que ya no voy, porque ellos partieron. Pero hay un himno que se titula O ven Emanuel, no Emmanuel, Emanuel. Ese himno tiene una estrofa que dice, O ven Emanuel, rescata ya al cautivo Israel, que llora en su desolación y espera su liberación. Gozad, gozad, Emanuel ya viene a ti, oh Israel. Nosotros cantamos, ahora cuando tenemos los signos proyectados, podemos meditar un poquito más en la letra, porque cuando era de memoria no nos deteníamos a ver las letras.
Pero también nosotros nos acostumbramos a cantar estos himnos y no nos detenemos a pensar en lo que dicen las estrofas. Ese himno titulado "Oh ven Emmanuel" tiene un nombre que es del Señor. Si nosotros vamos a Mateo 1:23, donde tuvo el hermano José Manuel la lectura, allí dice: He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, el que traducido es Dios con nosotros. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Eso es un misterio. El soberano Dios, el magnífico, el majestuoso Dios, se relaciona con la humanidad, se hace presente con y a la humanidad en la persona de Emmanuel. Pero la gente canta estos himnos, y algunos le dicen villancicos, para que suene como más fino. La gente canta estas cosas y no se detiene a pensar. Usted está cantando y está diciendo que Dios está con nosotros. Y con el cristiano es mucho más patente, porque el Señor no solamente está con nosotros, el Señor está en nosotros. Y cuando nos congregamos en su nombre, está en medio de nosotros. Así que ese niño que nació, se dijo que su nombre se iba a llamar Emmanuel, Dios con nosotros. No debe haber razón para que un cristiano algún día se sienta solo. Algunos dicen que el hombre que está soltero está incompleto. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Nosotros estamos completos en Cristo. Y nosotros no estamos solos. Puede haber muchas razones por las cuales un ser humano se deprima. Pero para nosotros los cristianos, la soledad no es una razón válida. Nosotros debemos estar siempre conscientes de la presencia del Señor con nosotros y en nosotros. El Señor está presente en nuestros momentos de gozo, el Señor está presente en nuestros momentos de felicidad, pero también de aflicción. Cuando las cosas marchan bien, tendemos a pensar que el Señor ahí sí está con nosotros, pero que cuando las cosas no marchan como queremos, parece que el Señor nos ha abandonado. No. Una razón por la cual una persona puede sentirse así es o porque no conoce realmente al Señor o porque está en pecado. Y una cosa que hace a la persona sentir como que Dios se ha alejado de él es el pecado. Pero el cristiano puede estar seguro de que Emmanuel, Dios, está con nosotros. Es nuestro compañero cada día, no estamos solos. Y esa es una de las cosas que debemos recordar, celebrar y agradecer cuando celebremos la Navidad, que fue el nacimiento de Emmanuel. Dios vino a estar presente aquí con la humanidad y en aquellos que han creído en Jesús. Pero también esta celebración de Navidad es una celebración de debilidad, no de fortaleza, sino de debilidad. Nosotros a veces nos ponemos a pensar en el pesebre, en los pastores, en la estrella, en los sabios que vinieron del oriente, que le visitaron al niño. Pero nosotros no pensamos el largo viaje que María y José hicieron, María embarazada, el largo viaje y estar buscando alojamiento, y que María tuvo que parir en un lugar que era un establo y acostar al niño en un pesebre. Ese pesebre no estaba lavado con manitas limpias, ese pesebre no estaba desinfectado con una espuma limpiadora, con espuma loca. No, era un pesebre que olía a animales. Y si tenía paja, era para que los animales se la comieran. Y ahí María acostó al niño, cansada, agotada. Debía estar débil, debía estar débil. Y la ciudad en donde nació el Señor tampoco era una ciudad grande.
Ustedes recuerdan la predicación del hermano Amós de Belén. Nosotros cantamos un himno que se titula Oh aldehuela de Belén. Ese himno dice: Oh aldehuela de Belén, durmiendo en dulce paz, los astros brillan sobre ti con suave claridad, mas en tus quietas calles hoy surge eterna luz, y la promesa de Emanuel se cumple en Jesús. Belén no llegaba a una aldea, que era una aldehuela. Belén no era un lugar de moda. Belén era sumamente pequeño. Se supone que para la época del Señor Jesús, todavía Belén es un lugar pequeño. Pero se supone que para la época en que nació el Señor, en Belén no se llegaba a 1000 personas. Es más, se dice que Belén era una ciudad tan pequeña que en algunos censos que hicieron se olvidaron de censar a Belén, de lo pequeña e insignificante que era para ellos. Sin embargo, ese fue el lugar en donde Dios escogió nacer en el niño Emanuel. ¿Qué dice la palabra de Dios que Él se complace en usar? ¿Lo fuerte del mundo? ¿Lo sabio? ¿Al popular del mundo? Nosotros leemos en 1 Corintios 1:27, ¿a quién el Señor escoge? Dios, hombre, nació de una mujer cansada, agotada, en un pesebre acostado, en una ciudad pequeña. Pero ¿qué dice aquí en 1 Corintios 1:27? Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, a los fuertes. Todos nosotros en algún momento sentimos debilidad. Todos en algún momento sentimos que no somos lo que quisiéramos ser. Déjeme decirle que cuando usted se sienta débil, cuando usted se sienta que no es el triunfador que debe ser, ese es el momento más adecuado para que Dios le use. Si usted se siente fuerte, si se siente poderoso, si se siente un triunfador, no está preparado para servirle al Señor. Dios es el que fortalece a los que Él usa. Dios capacita a los que Él usa. Dios nos hace más que vencedores en Cristo. Dios no escoge vencedores, Dios no escoge fuertes, débiles. Y debemos recordar en esta época de la Navidad que Cristo nació de una mujer que estaba débil, cansada, en una ciudad pequeña. Así que no nos avergoncemos en esos momentos en que nos sentimos débiles. Al contrario, Dios está trabajando en nosotros en esos momentos. Hay un himno que dice: es cuando Dios se hace hombre como nosotros y comparte nuestra pequeñez. Es cuando Jesús, el Rey de Gloria, deja su trono y participa de nuestra debilidad. Es cuando el Príncipe de Paz viene a mostrarnos cómo tenemos que vivir, dejándonos ejemplo para que lo sigamos, tanto cuando nos sentimos fuertes como cuando nos sentimos débiles. Pero hermanos, tenemos que recordar que ¿quién es el centro de esta celebración que se ha creado? El centro es el cerdo en la puya. El centro es el puesto de manzanas que se venden en las esquinas de las calles. El centro son las uvas o las festividades. No. Nosotros recordamos el nacimiento. Navidad significa nacimiento. El nacimiento de Jesús, de Emanuel, Dios con nosotros. El centro de la celebración de la Navidad, entonces, debe ser Cristo. Debe ser Cristo. Nosotros cantamos Noche de Paz. ¿Y qué dice? Noche de paz, noche de amor. Todo duerme en derredor. Entre los astros que esparcen su luz, bella anunciando al niñito Jesús, brilla la estrella de paz. Brilla la estrella de paz. ¿Cuál es el milagro de la Navidad? Tiempo para compartir con la familia, tiempo para recordar a los amigos,
tiempo como hacíamos nosotros antes, cuando se creó la Semana Juvenil, jugar pelota, bateando de aquí para allá. No, hermanos. La Navidad es el tiempo para recordar que Dios se hizo hombre, que Dios se encarnó. Ese debe ser el centro. Jesús, recordar que Dios nació como un niño. Ustedes recuerdan una predicación que tuvo uno de los hermanos, no recuerdo si fue Timothy. Nosotros tendemos a olvidar, porque nos centramos en toda la festividad, en la comilona, en adornar, en comprar, en el Black Friday, en el Cyber Monday y todo eso, y nos perdemos. Pero ustedes recuerdan, ese hermano predicaba, para todo el mundo era un niñito, pero que los ángeles debían estar asombrados, porque ellos sabían que ese era Dios. Mientras todo el mundo veía a un simple niño, los ángeles tenían conocimiento de que ese era el supremo Dios encarnado para hacerse presente en la humanidad. El majestuoso Dios estaba ahí en ese pesebre y ellos lo sabían. El superior de ellos, su creador, estaba ahí y ellos lo veían. El ser humano se pierde en todo lo otro y no ve a Dios. No ve a Dios. El milagro es la encarnación. La Navidad debe centrarse en una persona. En una persona. ¿Qué dice Juan 1:14? Evangelio según Juan, capítulo 1, versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermanos, eso vieron los ángeles. El Logos, la palabra de Dios hecha hombre. Como dice allí, lleno de gracia y de verdad. La Navidad es una persona. La gracia es una persona. Es Dios encarnado. Se hizo carne, el Logos, la palabra de Dios. Dios no nos envió una doctrina. Y no es que la doctrina sea mala, porque doctrina significa enseñanza. La Navidad debe recordarnos que Dios se dio a sí mismo. Eso se pierde en todas estas celebraciones. Hermanos, nosotros deberíamos aprovechar todo el mes de diciembre para estudiar todos aquellos pasajes que hablan del nacimiento de Jesús. Estudiar esos pasajes, desmenuzar esos pasajes. Recordemos, la Navidad debe girar alrededor de la persona de Jesús. El centro no son las celebraciones. Es muy bonito reencontrarnos con hermanos. Es muy bonito reencontrarnos con familiares y amigos. Es bonito compartir alrededor de una mesa. Yo no le voy a decir que un pavo relleno es malo si lo cocinan bien y está bien blandito. No, es bueno. Pero ese no es el centro de la Navidad, es Jesús. Todo otro son añadiduras, todo eso. Y que a veces desvían nuestra atención. Hermanos, en la Navidad nosotros debemos dar prioridad a la alabanza. Hermanos, nosotros no podemos cantar estos himnos de Navidad que recuerdan el nacimiento de Jesús porque nos los sabemos de memoria. Debemos cantarlos con la conciencia de que entendemos el significado de sus letras. No nos perdamos en la música, meditemos en la letra de los himnos para que nos centremos en la alabanza. Aprovechemos la Navidad para priorizar la alabanza. Oiga qué bella estrofa de este himno. Ángeles cantando están, tan dulcísima canción. Las montañas su eco dan como fiel contestación. Gloria a Dios en lo alto, gloria a Dios en lo alto. Los pastores sin cesar sus loores dan a Dios. Cuán glorioso es el cantar de su melodiosa voz. Oh, venid pronto a Belén para contemplar con fe
a Jesús, autor del bien, al recién nacido Rey. Hermano, ¿cómo uno puede cantar esa estrofa así por así? Y no meditar que dice que los ángeles están cantando una dulcísima canción, que las montañas dan el eco de esa canción que entonan los ángeles, y aún los pastores dan alabanza al Señor, sus loores dan a Dios. ¿Qué dice Lucas capítulo 2, versículos 13 y 14? Lucas 2, versículos 13 y 14. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían. Lo primero, cuando usted recuerda el cántico de los ángeles, ¿como cuántos ángeles ustedes se imaginan? Hermanos, dice aquí que apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales. Hermanos, un inmenso grupo de ángeles que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Hermanos, ustedes se imaginan lo que se estaba entonando allí, cómo debía sonar esa multitud de ángeles. No eran tres, no era un simple corito, un coro. No era un grupo de gente con una tambora, un güiro y un pico de botella con una cosa de... No, hermanos, era una multitud de ángeles que alababan a Dios, daban gloria a Dios. Hermanos, nosotros en esta Navidad debemos centrarnos en alabar a Dios. Hermanos, yo no les voy a decir como algunos que dicen que cuando se alaba se libera un poder. No es que hay un asunto mágico en esto. No es que nosotros cargamos pilas. Es que nosotros debemos gozarnos en el alabar a Dios. Que cuando cantemos, cuando hablemos, porque alabar no solo es cantar. Cuando hablamos de Dios, estamos alabando a Dios. Cuando nosotros cantemos las cualidades, los atributos de Dios, cuando nosotros le digamos a otros las cualidades, las virtudes de Dios, debemos gozarnos en eso. Hermanos, yo no sé cómo hay gente que puede pensar que hablar de Dios es aburrido. Hay gente que dice, yo no sé, pero yo creo que las predicaciones deben ser más cortas. Hermano, Pablo pasó la noche entera hablando. Ya yo por la edad no puedo hacerlo, pero me gustaría pasar una noche entera hablando. Hermanos, los cristianos cuando se reúnen deben aprovechar para hablar de Dios. Hermano, a veces se pasa uno tiempo y uno ve cristianos todos los días y habla todos los días y de lo que menos habla es de Dios. Es más, si algunos dicen hablando de todo menos de Dios. O sea, vamos a hablar de todo menos de Dios. Hermanos, en esta Navidad vamos a aprovechar para alabar. Debemos hacerlo a diario, pero mientras el mundo está en otra cosa, nosotros alabemos. Hablemos de Jesús, del que celebramos que nació. No sé cuándo nació, la Biblia no lo dice. Y no hay ningún acta de nacimiento, ni romano ni judío, que diga la fecha del nacimiento de Jesús. Pero Él nació, eso sí aseguro. Entonces hablemos de Jesús, porque Él debe ser el centro. Hablemos de sus virtudes. Recuerdo una predicación del hermano Amós. Nosotros cuando terminamos de orar a veces decimos, por los méritos de Cristo Jesús. Y si usted le pregunta a alguien ahora mismo, ¿cuáles son los méritos de Cristo Jesús? Pero decimos, te lo pedimos por los méritos de Cristo Jesús. ¿Cuáles son esos méritos? ¿Cuáles son las cualidades de Jesús? Las mismas del Padre y las mismas del Espíritu Santo. Hablemos, alabemos, cantemos el nombre de Jesús. Hermanos, nosotros debemos prepararnos para celebrar la Navidad si lo vamos a hacer con el espíritu correcto. Hermanos, nosotros cantamos otro himno que dice, al mundo paz nació Jesús, nació ya nuestro Rey, el corazón ya tiene luz. Hermano, cuando usted canta ese himno, usted realmente está consciente de que está diciendo que en su corazón usted tiene luz, que Cristo es su Rey.
Y ahí dice, y paz, su santa grey, y paz, su santa grey, y paz, su santa grey. No solo usted está reconociendo que nació Jesús, que Él es nuestro Rey, que el corazón suyo tiene luz, sino usted desea paz a la grey, al pueblo de Dios. Usted ve que no es lo mismo cantar porque nos sabemos el himno de memoria que meditar en lo que cantamos. No es lo mismo, no es lo mismo. ¿Qué dice Lucas 2:14? ¿Qué decía esta multitud que alababa a Dios? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Hermanos, Cristo nació, pero ¿a cuál cosa dice la palabra de Dios que vino Cristo? Que Él nació para con su muerte a todo aquel que en Él cree, reconciliarlo con Dios. Nosotros somos embajadores, mensajeros de la reconciliación. Pero dice también la palabra de Dios que una de las cosas del ministerio de Cristo es, tanto del pueblo de Israel como de los gentiles, hacer la paz de los dos en un solo cuerpo. Hermanos, los gentiles, los judíos, todavía no quieren saber mucho de otras naciones, aunque trabajan con otras naciones, se llevan mejor con Estados Unidos y con Inglaterra. Pero hermanos, tanto de la nación de Israel como de los gentiles, el Señor ha hecho la paz con los dos, creando un solo cuerpo que se llama ¿cómo? La iglesia. La iglesia. Dios encarnado, Emmanuel, Dios con nosotros, vino a traer un mensaje de paz, un mensaje de reconciliación. El ser humano en su estado natural es enemigo de Dios, enemigo de Dios. Cristo vino a reconciliarnos, a darnos entrada al Padre y a crear un cuerpo llamado la iglesia para en él reunir de todas naciones, pueblos y lenguas y hacer un cuerpo, la iglesia. Hermano, ¿usted recuerda eso? ¿Usted recuerda que Cristo es nuestra paz? Y por el hecho de que Cristo es nuestra paz, el que nos ha reconciliado con Dios, ¿qué debemos ser nosotros? Nosotros debemos recordar también en Navidad que así como Cristo vino a traer paz entre Dios y el hombre, a todo aquel que en Él cree, nosotros también somos llamados a ser pacificadores. Pacificadores. Yo recuerdo que cuando yo era niño, para Navidad a uno le decían que uno tenía que arreglar cualquier problema que tenía con sus amiguitos, que uno no podía tener ningún enemigo en época de Navidad. Y de hecho, muchachos que uno tenía 2 o 3 días que no le hablaba, para esos días uno decía amiguito y volvíase así amigo, porque esa era una época que no se podía tener enemigos. Hermanos, nosotros debemos ser pacificadores. A mí me da mucha pena cuando yo veo cristianos que por seguir un líder político, por ser fanáticos de un equipo de cualquier deporte, por ser fanáticos de una iglesia, porque Dios lo que quiere no son fanáticos, sino adoradores. Por ser fanáticos, se pelean con todo el mundo. Dios nos ha llamado a ser pacificadores, entes de paz. Que por lo único que alguien pueda tener un problema con nosotros es porque somos fieles a Dios. Ya ese es su problema. Pero en medio de toda esta convulsión que hay en el mundo, hay evangélicos cristianos que cuando agarran un micrófono o están frente a una cámara, lo que sueltan es rayos y centellas. A mí me ha dado vergüenza
ver y oír lo que algunos cristianos dicen en medios de comunicación y comentaristas cristianos en programas de radio y televisión, wow, eso es terrible. Le dicen ladrón a todo el mundo. Hermano, Dios a usted y a mí no nos ha llamado a estarle diciendo ladrón a nadie. Aunque usted lo piense, no lo diga. No lo diga, que todo lo que se piensa no se dice. Nosotros somos pacificadores porque Cristo es nuestra paz. Y cantamos al mundo paz, pero con la guerra por dentro. Hermanos, hay un himno que se titula Venid fieles todos. Yo creo que aquí no acostumbramos a cantar ese himno. Algunos lo conocen como Adestes Fideles. Dice, venid fieles todos a Belén, marchemos de gozo triunfantes y llenos de amor, y al Rey de los cielos humilde veremos. Venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. Hermanos, ese himno, cuando uno lo canta, ¿qué uno le está diciendo a su hermano? Porque nos lo cantamos, pero eso que yo canto se lo estoy diciendo a mi hermano. Yo le estoy diciendo a mi hermano, venid fieles todos, venid fieles a los fieles, venid y adoremos a Cristo el Señor. Vamos a adorar, que es lo que busca el Señor, adoradores. Alabar es parte de la adoración, no toda la adoración es alabanza, pero toda la alabanza es adoración. Hermanos, ¿qué dice Isaías capítulo 61, versículo 1? Y el Señor mencionó eso con respecto a él. Isaías 61, 1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. ¿A qué dice ahí que el Señor vino? ¿Para qué a nacer? ¿A qué lo ungió el Padre y lo envió? Dice a predicar buenas nuevas a los abatidos. A vendar, hermanos, ¿cuál es la buena nueva que nosotros predicamos? Es el Evangelio. El Evangelio, este mundo necesita el Evangelio, Dios nos ha enviado. Hermanos, nosotros debemos tener ese mismo espíritu de Cristo. Claro, Él es Dios, nosotros no lo vamos a hacer como Él, pero debemos tener el mismo deseo en nuestro corazón, la misma actitud, el mismo espíritu, el mismo anhelo y practicarlo. Predicar buenas nuevas a los abatidos. Hermano, ¿cuándo fue la última vez que tú le predicaste el mensaje del Evangelio a alguien? ¿Cuándo fue que tú le predicaste la buena noticia de que en Cristo hay salvación, perdón de pecados y reconciliación con Dios? ¿Cuándo tú le hablaste a alguien? No me diga que tú le diste un tratado. Darle un tratado a una gente no es predicarle. Que eso la gente quizás lo lee alguno y el dominicano no es muy dado a la lectura. Yo los encuentro tirados donde quiera. Es tú hablar cara a cara. El Señor dijo, id. El Señor, nosotros también debemos aprender del Señor, que Él nació para predicar buenas nuevas a los abatidos, vendar a los quebrantados de corazón. Hermanos, hay mucha gente que está quebrantada. Hay mucha gente que está cautiva, dice, para publicar libertad a los cautivos. Hay gente que está quebrantada. Hermanos, entre nosotros debe practicarse lo que se llama la consejería bíblica. Pero la consejería bíblica no solo es función del pastor, todos debemos aconsejarnos unos a otros con la Biblia. Hay gente que cree que los únicos que pueden llamar a los hermanos para aconsejarlos son los pastores. No, todo hermano debe ayudar a alguien que está quebrantado de corazón. Dice a publicar libertad a los cautivos. Hermanos, hay gente que no solo está presa en Najayo Hombre, o en Najayo Menores, o en Anamuya, en Higüey. Hay gente que anda por donde quiera, que está cautiva del vicio, está cautiva del pecado, cautiva de la fornicación, del adulterio, chupando juca, chupando de todo, hermano. Hay gente esclavizada.
de ellos mismos, que ellos son esclavos de ellos mismos, de sus pasiones, de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Hermanos, vamos a buscar esos cautivos. Dice, y a los presos, apertura de la cárcel. Hermanos, tengamos ese mismo espíritu con que el Señor vino a nacer. Él vino a hacer eso. Y aunque nosotros no somos Emmanuel, no somos Dios, pero debemos hacer eso. Y el Señor nos ha mandado a hacer eso. A vendar gente. Cuando tú tienes tu platazo en tu casa, ¿tú te recuerdas que hay gente que no tiene? Todavía hay gente que acostumbra a pasarle a otro. Pero tú te recuerdas que aquí hay un sereno, que él va a atender aquí, que no hace nada. O se te olvida cuando ves ese hocico de puerco ahí, esa cabeza de puerco ahí. Se te olvida el mundo. El día pasado los caballeros en la actividad de fin de año había una cabeza de puerco. Nadie la quería. Hermano, pero hay gente que se ve un hociquito y se vuelve loca y se olvida de que hay otro que tiene necesidades. Hermano, hay gente que ese día, su cena de Navidad es espagueti con pan, harina con harina, un locrio frío. Va a recalentar esa noche. Eso es una bendición y se gozan con eso. Pero hermanos, hay mucha gente que está cautiva. La Navidad nos habla de que Cristo vino a predicar buenas nuevas, a vendar a los quebrantados de corazón, publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. ¿Quién piensa eso en Navidad? El 24 de diciembre, ¿quién está pensando en eso? ¿Usted cree que ir viendo cosas en la casa? Hermanos, debemos preparar nuestro corazón para que esas cosas no nos distraigan. No nos distraigan. Piensa en otros. Hay mucha gente necesitada. Mucha gente necesitada. Pero esta Navidad también debe encontrar a un pueblo de Dios de rodillas. De rodillas. Hay un himno que se titula Santa la Noche. Dice, Santa la noche, hermosas las estrellas, la noche cuando nació el Salvador. El mundo envuelto estuvo en sus querellas hasta que Dios nos mandó al Salvador. Una esperanza, todo el mundo siente. La luz de un nuevo día al fin brilló. Hoy adorad a Cristo reverente. Oh noche divina, nació el Salvador. Divina noche, nació el Salvador. ¿En qué dice ahí que estaba envuelto el mundo cuando nació el Señor? En sus querellas, en sus quejas. Pero hoy la gente está a sí mismo. La gente está preparando la cena del 24, discutiendo uno con otro. Y hermano, el 24 se mata gente. El 24 se suicida gente. Porque el mundo, ¿usted cree que porque haya lucecitas bonitas y un arbolito bonito y mucha comida? Hermano, hay gente que eso no le importa. Lo que está envuelto en sus querellas, el mundo está en eso. Pero nosotros los cristianos debemos estar con un espíritu de oración, de rodillas ante el Señor, dándole gracias por el nacimiento del Señor y todo lo que implica el nacimiento del Señor. Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías 9, 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Hermanos, ¿quién fue que nació? Ese niño, ¿cuáles son los nombres? Algunos dicen que admirable y consejero van juntos. ¿Qué es admirable consejero? En esta versión tenemos admirable consejero. Pero usted ve Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. No fue cualquiera que nació. Y nosotros debemos postrarnos ante el Dios que nació ese día, que no es un niño. Yo no sé si todavía lo hacen. Pero yo recuerdo que antes a mi casa, para esta fecha, llegaban con el niño Jesús. Y cantaban allá dentro veo, allá dentro veo.
un bulto tapado, no sé si será un lechón asado, y dejaban el niño ese día ahí en esa casa. Y había que cuidar a ese niño. No, hermanos, Jesús no es un niño. Dios nació como hombre, como niño, pero Él no es un niño. Recordemos, hermanos, en la Navidad, ¿quién fue que nació? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Hermanos, no fue cualquiera. Postrémonos de rodillas delante de Dios en esta época. Yo tengo la sensación de que para esta época hay gente como que le pide unas vacaciones a Dios. Hay vacaciones en el trabajo, vacaciones en la escuela. Hermanos, no hay vacaciones espirituales. La Navidad no da vacaciones espirituales. Y la Navidad no es una licencia para hacer lo que nos parece en esta época. El mundo, desde el 1 de diciembre hasta el 7 de enero, le llama bebiembre, el mes de bebiembre. Hermanos, nosotros en este mes lo que debemos es estar clamando delante de Dios por nosotros, nuestras familias, la iglesia, este país, es clamando delante del Señor. Y tenemos unas autoridades tan sabias. Wow, son unas pencas de autoridades, que todo el año tienen un horario para bebida, y en la época en que se supone que se recuerda el nacimiento de Jesús, dan rienda suelta para que se beba 24/7. Para que todo el que se mató, no se mató durante los 11 meses, se mate en diciembre. Hermanos, se ha comprobado, hay una estadística que dice que en el mes de diciembre mueren aproximadamente entre 40 y 48 personas más que de enero a noviembre. Nosotros debemos aprovechar la Navidad para clamar delante de Dios. Que hay gente que toma esta festividad para, en lugar de recordar a Emmanuel, a Dios con nosotros, al príncipe de paz, al admirable consejero, lo toma para vicio, para la francachela. Hermano, ¿por qué usted cree que entre los meses de septiembre y octubre nacen tantos muchachos? Esos muchachos son concebidos en medio de vicios y festividades en esta época. No fue para eso que nació Jesús. Nosotros debemos estar clamando por nuestro pueblo y nuestra familia. Los que tenemos hijos incrédulos, familiares incrédulos, debemos estar clamando por ellos. Están en el medio, hermanos, están en el medio. Pongámonos de rodillas, clamemos al Señor, celebremos esta época si la vamos a celebrar con el espíritu, con la actitud correcta. Y cada vez, hermanos, que cantemos un himno de esos llamados de Navidad, un villancico, vamos a meditar en las letras de cada uno de esos himnos, pero mucho más que eso, vamos a meditar en lo que la palabra de Dios dice sobre el nacimiento de Jesús. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque Jesús nació. El propósito, morir en la cruz del Calvario, para llevar allí el pecado de todos nosotros. Realmente el nacimiento de Jesús está ligado a su muerte. Él nació para morir. Gracias, Padre, por encarnarte. Tuviste la imposibilidad de nosotros salvarnos con nuestra religiosidad, con nuestros propios méritos, por nuestros propios medios, con nuestra propia sabiduría. Y tú mismo tomaste forma de siervo, te hiciste hombre y viniste a estar en medio de nosotros, con nosotros y en aquellos que creen en Jesús. Señor, ayúdanos a celebrar esta época de Navidad con el espíritu correcto, con la actitud correcta de nuestro corazón, con la conciencia de quién fue que nació. No fue un simple niño, fuiste tú en un cuerpo de niño. Señor,
Cristo dejó su gloria, se anuló a sí mismo por causa nuestra. Que el centro de cada celebración no sea lo que comemos, no sean los regalos, que el centro de esta celebración sea la persona de Jesús. Mira, Señor, a nuestro país, mira a nuestro pueblo, nuestros familiares incrédulos, mira la convulsión que hay en el mundo. Señor, pon en nosotros el deseo de salir al mundo, a llevar el mensaje de buenas nuevas, buenas noticias, a vendar a los quebrantados, a ayudar a esos que están cautivos con el mensaje del Evangelio. Y Señor, que en esta época ninguno de nosotros se tome licencias y libertades que no están aprobadas por ti. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.